Que puede estar en la segunda y en la cuarta. Ok, ¿cuál quiere que escojamos para calcular el modo? ¿Cuál quieren que La escojamos? segunda. La segunda. Entonces, yo voy a decir que aquí está ubicado el modo. Lo voy a resaltar con un colorcito aquí. Digo que ahí está el modo. ¿Está bien? Y le pongo aquí modo. Quiere decir que de ahí voy a sacar todos los datos. Muy bien. Entonces vamos a ver la fórmula. Fíjense la fórmula que tienen ahí, ¿sí? Recuerden siempre que calculamos de adentro hacia afuera. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos adentro dice de 1 entre de 1 más de 2, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, calcular quién es de 1 y después calcular quién es de 2. De 1 dice que es el valor absoluto, recuerden, valor absoluto de la frecuencia modal menos la anterior. ¿Me pueden decir cuál es la frecuencia modal? 7, 7. ¿Y la anterior a 7? 4, ¿Y 7 menos 4? 3. 3. Entonces nos da, lo voy a ir poniendo por aquí. De 1 nos dio 3. Ajá. De 1 nos dio 3. ¿Y cuánto será de 2? ¿Quién me ayuda con de 2? ¿A quién es igual de 2? Dice en la fórmula. Dice que es igual a la frecuencia modal menos ¿quién? La siguiente. Menos la siguiente. Perfecto. Entonces sería 7 menos 6. ¿Cuánto es 7 menos 6? 1. 1. Exacto. Entonces, ahora decimos, de 1 entre de 1 más de 2. O sea, que necesitamos saber cuánto es 3 entre 4. 0,75. 0,75, gracias, 0,75. Entonces ya tenemos de 1 entre de 1 más de 2, 0,75. Ahora me dice la fórmula que lo tengo que multiplicar por el intervalo de clase. ¿Cuánto es el intervalo de clase? 6. Ah, no, perdón, 11. 11, muy bien. 11. ¿Da? 8,25. Ajá. ¿Qué hago ahora? Ese 8,25 se lo voy a sumar a quién. Al límite inferior de la Exacto. clase. Y entonces, ¿cuánto me va a dar? Entonces quiere decir que el mono va a... 24,25. Ah, ok. Entonces, quiere decir que el modo es igual a 16 más 8,25. 24,25, como estamos hablando de libros y demás, lo vamos a poner como 24 libros, ¿ok? 24 libros. El modo es 24 libros. ¿Quién me lo interpreta? Bueno, 24 libros es el valor, es la cantidad, mejor dicho, el 24 es la cantidad de libros que más se repite. Entonces, sería que el número de libros, ¿verdad? Que se consultan, es que dice, que se prestan, perdón. El número de libros que se presta con más frecuencia diariamente es 24. O sea, son 24, es con la frecuencia, el que tiene mayor frecuencia, ¿verdad? De préstamos son 24 diarios. Entonces, ese es el valor que más se repite, es decir, ¿verdad? Que el número de libros que se presta con más frecuencia diariamente son 24. Ajá. ¿Y qué les parece si ahora calculamos la mediana? ¿Cómo sería la mediana? ¿Cómo dice la fórmula de la mediana? Se inicia con la sumatoria de F sub I entre 2. Ajá.
Entonces, ¿cuánto sería la sumatoria de F sub I entre 12? ¿Entre 2? 12. 12. Entonces voy a irlo poniendo por aquí para calcular. 12. Perfecto. Después me dice que después que me dice que hago, que a 12 le resto, ¿qué le resto a 12? La frecuencia acumulada anterior. Anterior, perfecto. ¿Que sería cuánto? 11. 11. Nos da 1. Ajá. ¿Y ahora qué hago con ese 1? Según lo que me dice la fórmula. Lo divide entre F sub I. Perfecto. ¿Y cuánto vale F sub 6. I? 3. 6, 6, 6. 6. Vamos a ver. ¿Y las demás compañeros qué me dicen? ¿Las demás compañeras qué me dicen? Entre 6. Ya va. Nadie me ha dicho nada. Estamos trabajando la mediana. ¿Y por qué nosotros estamos trabajando la mediana ahí? Porque la medida. ¿Mm? Dijimos 7 menos 6. Pues ya va. ¿Qué Bueno, teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer para calcular la mediana? Pregunto. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Mm? Así como ubicamos el modo, ¿no tenemos que ubicar a la mediana primero? Pregunto. sí, teníamos que dividir la serie a la mitad. Ya va. No, 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 ya va. No es, no, eso es cuando los datos no estaban agrupados. Cuando los datos están agrupados, yo voy a utilizar en principio lo mismo que utilicé la vez pasada. Es decir, voy a ver si n es par o es impar. Pregunto, ¿n es par o es impar? Es par, porque es 24. Ok, entonces quiere decir que ella va a estar ubicada entre 24, entre 2, 12. Y más 1, 13. Va a estar ubicado en los números 2 y 13. Pero cuando ella está en clases, agrupadas en clases, ¿dónde buscamos esos valores? ¿Quién se acuerda? El que se acuerda dónde buscamos esos valores, le pongo un positivo. ¿Quién se acuerda dónde buscamos esos valores? Esos valores los buscamos, fíjense, de que yo les decía que era como una cancioncita, lo vamos a buscar la frecuencia acumulada, aquel número que los contenga y esté más cercano a ellos. ¿Recuerda que le dije que es como una cancioncita? Aquel número que los contenga y esté más cercano a ellos. ¿Cuál de esos números de la frecuencia acumulada contienen el 12 y el 13 y está más cercano a ellos? ¿Cuál? Pero, ¿qué pasa? Que pero eso es una cosa que ni siquiera es de estudiar. Le estoy preguntando qué números de los de de la columna de frecuencia acumulada, ¿ustedes tienen la foto ahí o no la tienen? ¿Cuál de esos? 17. Ah, perdón, ya estamos compartiendo Ah, 17. ¿Y por qué nadie dice nada? perdón, profe, el que no había activado el micrófono. Pero es que yo creo que, María, tú eres la que estás más que todo hablando. ¿Y por qué los demás no conversan? Bueno, yo sigo, no sé, entonces yo sigo para adelante y voy a la velocidad que yo considere, porque si ustedes ni siquiera, entiendo, ok, hasta entiendo que no deberían, ni siquiera han repasado, está bien, que eso es asunto de cada uno de ustedes, su responsabilidad. Pero le estoy preguntando una cosa que la tienen ahí, no es ni siquiera de estudiar y ni siquiera responden. Bueno, entonces yo sigo para adelante. Bueno, entonces dijimos que, ok, entonces está ubicada en el 17. Si está ubicado aquí, porque este es el 17, ¿verdad? Voy a poner aquí el color porque quiere decir que la mediana va a estar ubicada entre 27 y 38. Entre 27 y 38 está ubicada la mediana. Tenemos que recordar siempre que esto también nos sirve de referencia. Fíjense, si nosotros dijimos la vez pasada que el modo iba a estar entre 16 y 27, el valor del modo que nos dio tenía que caer entre 16 y 27, porque si da un valor distinto a este intervalo, estaba malo, había que revisarlo, pero como nos dio 24, pues está entre 16 y 27. Lo mismo va a pasar con la media cuando la calculemos, ¿verdad?
ella tiene que ser un valor que esté entre 27 y 38, si no hicimos algo malo. Entonces vamos con la mediana. La mediana, la fórmula me dice que sumatoria a los FSUI entre 2, que sería 12. Ajá. Y después que me dice que menos, 12 menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? La 11. La 11, perfecto. Ok. Lo estoy haciendo simplemente por... Bueno, vamos a hacerlo directamente. Ya, listo. 6. Ajá, ¿qué más? Entre F sub I sería 6. Ajá, dice eso entre F sub I. Ese F sub I es la frecuencia absoluta donde está ubicada la mediana, que sería 6. Entonces sería 6 entre 6, 1, ¿verdad? Ya toda esa parte me dio 1. 1 lo voy a multiplicar por el intervalo de clase que es. El intervalo de 11, clase 11, 11. 11. 1 por 11, 11. Entonces, 11 se lo voy a sumar a 27. ¿Cuánto me daría? Que es el 28. límite inferior, ¿sí? 27 el límite inferior de la clase donde está ubicada la mediana. Entonces sería 27 más 11 sería 28. 38. Vamos a revisarlo por si acaso, porque pareciera que haya... 38. Sí, pero vamos a revisar un momentico por si acaso otra vez esto, ¿sí? Dice, la fórmula dice sumatoria 24 entre 2, 12. Después dice que sería 12 menos la frecuencia acumulada anterior. Claro, pero es que 12 menos 11 Ay, ¿por qué es puse 6? 1. Claro, pero yo no sé por qué puse 6. Algo es Y 1. ahí sería 0,17. Ah, aquí sería 0,17 porque sería 1 por el... Ya va, no, pero sería, ya va, 1 6, entre 6 da 0, 17. ok, muy bien. Fíjate que yo estoy revisando porque me dio 38 Nos y da 38 no entra. 16, 6, 6, 6, 6, 6 y yo tomé 17. Correcto. Ah, ya va, ¿qué dio? Ya va. 1 Este me entre parte 6. de 1 entre 6. Bueno, sí, no importa, que tomaste dos decimales nada más, está bien. Exacto. Dio 0,17, está bien. Ahora ese 0,17 lo tengo que multiplicar por el intervalo de clase, ¿sí? Así no es que hice la fórmula, pregunto. Exactamente. Lo Que lo multiplicamos por el multiplico por el intervalo de intervalo clase de clase y que nos es daría 1,87. 1,87, perfecto. Ahora sí, 1,87 se lo voy a sumar al límite inferior. Al 27. Ajá, al 27 que es el límite inferior. Entonces me va a dar que la mediana va a ser 27 más 1,87, 28,87, ¿sí? Exactamente. Entonces lo redondeamos a 29 porque estamos hablando de libros. Entonces decimos 29 libros. ¿Ok? ¿Cómo lo interpreto? Ajá. En la mediana interpretamos que el 50% de los libros que son prestados, ¿no? No, de los días, en este caso el 50% de los días, ¿verdad? Se prestan 29 libros 29 libros y el y otro los otros 50. 50% de días se presta este, 29 libros también, pues, pero se habla de días, porque lo que tenemos aquí, desagregado aquí, ¿ves? Son días, ¿ves? Este es Muy el día, en el día importante que... el enunciado. Exacto, siempre hay que estar pendiente del enunciado. Perfecto. Ajá. Ya calculamos media, mediana y modo. Ahora nos faltaría la varianza. ¿Ok? La varianza, ¿cómo se calcula? Ahí tenemos la fórmula de la varianza, ¿verdad? Se la mandé en la foto. La varianza, la fórmula.
Lo que voy no a está revisar porque bueno, aquí no. está, no importa, no importa, aquí está, ven que estamos compartiendo. Aquí está, por aquí yo la tengo ya, vamos a ver dónde que está. Pero aquí está, en alguna parte de aquí está. Y ya va, ya va, ya va. Estoy segura de que ya estaba aquí, en este material. Esta es la varianza, ¿no? Se me perdió la varianza. Bueno, yo se las digo, no importa. La varianza es la sumatoria, si quieren lo copian, ¿sabe cómo es la fórmula de la sumatoria? La varianza es la sumatoria de los XY menos la media al cuadrado. Todo eso lo meten en paréntesis y lo ponen al cuadrado. Y luego por F sub I entre N. Por F sub I entre N. ¿Ya lo copiaron? Ahora vamos a empezar a trabajar con eso, ¿sí? Ok. Entonces, si esa es la fórmula, ¿qué tenemos que hacer? Aquí lo tenemos. Bueno, ya lo tenemos hecho aquí, no importa. Fíjense, uno normalmente, ¿qué hace? Uno se va fijando en la fórmula. Si me fijo en la fórmula, voy de adentro para afuera. De dentro hacia afuera. Sería la media, los X sub I menos la media. Sería lo primero que yo hago. Entonces, como son X sub I, un subíndice, ¿verdad? Que va a tomar valores, la X. Entonces, hago una columna que está aquí, que es la columna de los X sub I menos la media. Ajá, pero yo no, bueno, ya yo tengo la media, perdón. Ya no tengo, si no hubiese calculado la media, lo primero que tengo que hacer es calcular la media. Pero ya la tengo. Entonces, ¿quién sería el primer X sub I menos la media? Sería este X sub I que tengo aquí, que son los 10,5, ¿verdad? Menos la media que nos dio. ¿Cuánto fue que nos dio la media? 29. 29. Sería 10,5 menos 29 y da esto que tenemos aquí, menos 18,5. Menos Después 18. este segundo va a ser X sub 2 menos la media. Sería 21,5 menos 29. Y así. Este también menos la media y así. Todos menos la media. Unos dan negativo y otros dan positivo. Después, ¿qué me dice? Me dice ahí en la fórmula que tengo que elevarlos al cuadrado. Entonces hago otra columna de estos X sub menos la media, pero elevándolos ahora al cuadrado. Aquí está. Si elevo 18,5 al cuadrado, me da 342, por supuesto, positivo, ¿verdad? Luego el 7,5 elevado al cuadrado a 56, así. Elevé cada uno de ellos, de esto que tenía aquí, al cuadrado. Ya tengo eso. Ahora me dice que cada uno de ellos debo de multiplicarlo por su correspondiente F sub I, que es esta otra columna que está aquí. Entonces, este primero que tengo aquí lo multiplico por su correspondiente F sub I que está aquí, por 4, me da esto. Luego este que está aquí, 56,25 por 7, aquí y así. Y ahora ve que uno se guía por la fórmula y todo sale facilito. Ahora me dice, afuera me dice que tengo que sumarlo. Bueno, lo sumo y me da 3,308. Y me dice que lo divida entre n, que es 24. ¿Cuánto da esto entre 24? No sé si lo tengo aquí para ver. Aquí lo tengo. 137,83. Exactamente. Entonces se dice 137,83 libros al cuadrado. Acuérdense que la varianza es sigma cuadrado. La letra sigma, la letra griega sigma cuadrado. Entonces la Sí, que unidad es de como medida, una O. ajá, exacto, con un rabito. Y entonces la unidad de medida es al cuadrado. Entonces, si los redondeo son 138 la varianza. La desviación típica no es otra cosa que sacarle la raíz cuadrada a la varianza nada más. Entonces, si le saco la raíz cuadrada a 138, me da 11,74, o sea, 12. 12 libros. En este caso ya la unidad de medida, fíjense, como le saqué la raíz cuadrada, ya no es libro al cuadrado, sino libro. Ajá, pero es muy interesante recordar que es la interpretación de la varianza. Recuerden que la varianza es justamente el promedio de las desviaciones o variaciones que hay entre los valores entre sí y con relación a su medida central, que es la media.
Entonces, esto tiene toda una explicación teórica, lo que es la varianza, ¿verdad? Y se explica a través de la campana de Gauss. Pero yo a ustedes, en el curso de ustedes, yo acostumbro es a darles herramientas prácticas. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen ni la base, ¿verdad? Suficiente, ni el tiempo tampoco para aprender con unas profundidades que mañana pasado, si es que de verdad se ponen a estudiarlo, lo que van a saber es de memoria, con seguridad, porque no les va a dar tiempo para asimilar y porque no tienen el conocimiento anterior. Entonces, a mí me parece mucho más práctico. Ah, milagro que se quedó en espera. Pero, ya va. Perdón, ya va, disculpe. Pero dejar de compartir será para, ya va, para milagro. No sabía que milagro. Ok. No, otra vez en nombre de Dios. Vamos a compartir, sí. Ok, entonces seguimos. Disculpen, es que está dando la entrada a milagro. Entonces, ajá, entonces, lo más importante aquí en la varianza es que sepamos, ¿verdad? Que ella es una medida de dispersión. Y es una medida de dispersión porque ella me va a dar la idea de si los datos son parecidos entre sí, es decir, si son homogéneos. O si no se parecen mucho entre sí, es decir, que son heterogéneos. Ah, ya, ya va. Pero ya la acepté, ya va. Ya va, disculpe, que es milagro. Ok, entonces, lo importante, esto es una cosa que yo les vengo diciendo desde que comenzamos el semestre. ¿Se acuerda que yo les decía cuando empezamos a interpretar lo que es la media aritmética? Quiero que me digan, por favor, si se acuerdan o no cuando termine de decirle esto. Que la media aritmética no es otra cosa que el promedio que estamos acostumbrados cuando vamos a sacar nuestras notas y todo eso, ¿verdad? Que sacamos promedio. Eso es lo que es la media aritmética. Y yo les decía que teníamos un concepto que traíamos desde la primaria y la secundaria de lo que es un promedio. Que cuando nos dicen, por ejemplo, la edad promedio es 15 años, suponemos que el grupo, la mayoría de la gente tiene un poquito más o un poquito de menos 15 años. Y yo les decía que siguieran con ese concepto así hasta que llegáramos a la varianza, que es una medida de dispersión. Porque cuando me dan el dato de la varianza acompañándome al promedio o a la media aritmética, ya mi concepto va a ser más completo. ¿Ok? No es que aquel esté malo, sino que hay unos casos donde el concepto es más completo. Por ejemplo, cuando los datos son muy homogéneos, fíjense bien, cuando los datos son muy homogéneos significa que se parecen mucho, que los valores son muy cercanos. Cuando pasa eso, nosotros decimos que ellos son homogéneos porque se parecen mucho. Es decir, si yo tengo una serie donde sus valores son, por ejemplo, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,3, 2 y 2,5, por decir algo. Esos son valores que se parecen muchísimo, están muy cercanos unos a otros, ¿verdad? Ellos son homogéneos. Pero si yo les digo 5, 15, 62, 1800, esos valores no son homogéneos, no son muy parecidos. Unos son muy bajitos, otros son muy altos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, claro. Ok. Entonces, la varianza lo que me da es justamente eso. La varianza me dice si los datos son homogéneos o no son homogéneos. Por eso es que es muy importante la varianza cuando acompaña a la media aritmética. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es en ese momento que yo voy a poder interpretar y voy a poder decir, si a mí me da una varianza grande, aquí me dio un valor de varianza de 138. Esa varianza es un número muy grande. Apenas tengo 14 datos, fíjense, apenas tengo, perdón, 24 datos y tengo una varianza de 138. Eso es un número grande. Yo, suponiendo que esto no fuese un ejercicio, yo no voy a tener opción de ver los datos porque eso está metido en un computador.
Pero yo podría asumir que esos datos no se parecen entre sí, que ellos son heterogéneos, ellos no se parecen. ¿Por qué? Porque tengo una varianza muy grande. Quiere decir que entre ellos, el promedio de las diferencias que hay entre ellos es grande. Y fíjense que si es verdad, si vamos a nuestros datos que tenemos acomodados, podemos tener un 5 libros prestados como podemos tener 49. ¿Mm? Si la varianza, si estos valores hubiesen sido pequeños, 5, 6, 7, 8, 4, 3, la varianza me hubiese dado un número chiquito. Pero me está dando un número grande porque ellos no son homogéneos. Puedo tener desde un 5 a un 49. Imagínense si yo estoy hablando de edad y voy a hablar con un grupo, tengo niños desde 5 hasta personas de 49. ¿Se dan cuenta? Me estoy explicando. Ay, sí, creo que sí. Considerando que la cantidad de datos que hemos agrupado, que tenemos, es tan poca y hay una varianza tan alta, eso querría decir que es heterogéneo. En Exacto. cambio, si se acerca, se aproxima más a la cantidad que tenemos, es más homogéneo. Exacto. Ok. Eso es. Voy a volver a. Es que ando queda muy poco tiempo, ya va. Es que Milagro no ha podido entrar, pero yo la Quedan admití. 6 minutos. Sí, gracias. Que yo admití.